Señorías, el Grupo Parlamentario Vox se ve en la obligación de presentar esta proposición de ley para combatir no solo el fenómeno de la ocupación ilegal y los efectos de su mala ley de vivienda, sino el desastre que supone añadir más inseguridad jurídica a la nación y a los españoles que reclaman seguridad y leyes justas. La inseguridad jurídica a la que nos tienen acostumbrados los partidos de la Alianza Frankenstein no solo vulnera los derechos de los españoles, como hemos visto en otras leyes aberradas como la ley de solo sí es sí, sino que ataca a sabiendas el principio esencial de nuestro ordenamiento constitucional y de la identidad del pueblo español, como es el derecho a la propiedad privada. Además de todo lo anterior, que es de una gravedad extrema, el fenómeno de la ocupación destroza vidas, degrada nuestros barrios, crea inseguridad física, fomenta la violencia en las calles y proyecta la terrible sospecha de que el Estado de Derecho y el imperio de la ley justa ya no están entre nosotros. Ojalá fuera este un fenómeno aislado y residual, como lo es en otros países europeos que han decidido defender a sus nacionales. Miren a Italia, Francia, Suecia y a la inmensa mayoría de naciones que no dejan pasar ni 48 horas antes de lanzar a los ocupas. Es derecho comparado, señorías, úsenlo siempre, no solo cuando crean que les conviene. Digo que ojalá fuera un hecho aislado, pero la realidad nos la proporciona el Ministerio del Interior, que ya reconoce que la ocupación ha crecido un 62% desde 2017. 46 ocupaciones diarias, 46 propietarios indefensos y abandonados por los poderes públicos cada día, 46 inmuebles degradados ayer, 46 barrios inseguros hoy y otros 46 mañana. Esa es la realidad y tenemos que frenarla. Y no la frenaremos con su ley de vivienda, todo lo contrario. Tampoco la frenaremos con sus acusaciones indecentes de que todo esto es un relato que alimenta a un fantasma que no existe. Ya lo creo que existe y da miedo. Y no, señora Montero, no es un invento de Vox. La realidad no es un invento de Vox. Y sí, vicepresidenta Díaz, la ocupación sí es un problema. Un problema que deberíamos haber atajado hace mucho tiempo. La hemeroteca nos permite remontarnos al año 2007 para encontrar la primera propuesta del entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, de endurecer las leyes que por aquel entonces castigaban poco el delito de usurpación de vivienda. Un fenómeno reducido a ciertos ambientes anarquistas en el siglo pasado y tolerado e incluso alentado entonces por la izquierda. Pero en aumento constante desde principios de este siglo, cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria y la subsiguiente crisis económica coincidieron en el tiempo y en el espacio con las primeras oleadas de inmigración ilegal y desordenada. Y como con tantas otras propuestas y promesas del Partido Popular, una vez en el Gobierno y con una mayoría absoluta holgada, no hizo nada. Al contrario, una incompetente reforma del Código Penal del Partido Popular transformó determinados delitos en meras faltas para intentar agilizar el funcionamiento de la saturada justicia española. Aquello obtuvo el efecto indeseado de rebajar las penas por ocupación a una simple multa antes de impedir el desalojo exprés de la vivienda ocupada y la detención de los usurpadores. A pesar de todos los ruegos, que fueron muchos, el Partido Popular se negó durante los 7 años de gobierno de Rajoy y sin más explicaciones a atajar, como sí habían hecho otros países europeos, un fenómeno que no solo vulnera el derecho constitucional a la propiedad privada, sino que en la práctica totalidad de los casos de ocupación degrada de inmediato el entorno de la vivienda. Además de causar un daño económico real, pero sobre todo moral al propietario que asiste indefenso e impotente a una usurpación de sus bienes sin que el debilitado y paralítico Estado de Derecho sea capaz de defender su propiedad. Los 5 años de mando del presidente Sánchez y de sus impresentables socios tampoco han servido para nada. Pero esto era esperable en un gobierno que mantiene una facción comunista en su seno que abomina de la propiedad privada, en concreto la de los demás, y que simpatiza con los ocupas por interés político y afinidad ideológica. Ante la inacción del Partido Popular y la despreocupación del PSOE con el fenómeno ocupa, un fenómeno que cuenta con la ventaja de que entra dentro de los efectos deseables por la Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz,
florecieron las mafias de ocupación, pero también las empresas de intermediación, que son el mejor recurso de unos propietarios desesperados y, por cierto, nada felices. Propietarios que en su desconfianza de las leyes injustas se ven obligados a contratar empresas intermediarias. Muchos, por desgracia, claudican ante la extorsión de las mafias. Muchos se organizan en patrullas vecinales para frenar los intentos de ocupación. Y esto, señorías, no significa que se haya frenado la ocupación, como algún ministro va diciendo por ahí, no. Esto significa que hay menos denuncias, pero más ocupación. Esto significa que miles de propietarios ya no creen en el sistema, que no sabe o no quiere proteger sus derechos. Pero los datos son tozudos y en las regiones gobernadas por el separatismo desnortado y la izquierda incompetente, como Cataluña, cabeza de la ocupación con un 42% de los casos, o en la Comunidad Valenciana, que ha disparado estos delitos un 23%, el desastre va sin frenos, cuesta abajo y sin cerebro. Señorías, que sepamos, y recalco lo de que sepamos, el año pasado cerró con 16.726 ocupaciones. Y ahora, señorías, hagan examen de conciencia, si les queda. ¿No les preocupa que los españoles hayan perdido la fe en el Estado de Derecho, en la justicia y en las fuerzas de seguridad? ¿No les preocupa que confíen más en los servicios de desocupa que en la policía? Hay otro fenómeno que corre parejo a la ocupación clásica, es la llamada inquiocupación. Los españoles que no tienen la suerte de estar protegidos por un guardaespaldas o que no tienen a la Guardia Civil rodeando un casoplón serrano, lo conocen bien. Me refiero a esos inquilinos morosos profesionales que se aprovechan de los fallos del sistema y de la buena fe del propietario y después del primer mes dejan de pagar la renta. Inquilinos que se convierten en ocupas. Propietarios, señorías, que no son fondos buitre, ni grandes tenedores, sino parte de la España que madruga, que ahorra, que paga impuestos y se hipoteca para comprar una casa en la esperanza de que esa propiedad ganada con su esfuerzo les sirva para completar su menguada pensión y que al final tengan un patrimonio para dejar en herencia a sus hijos. Propietarios que creían que el Estado de Derecho los protegía y no. Propietarios que siguen pagando hipotecas, suministros, gastos de comunidad de propietarios de ramas y pidiendo préstamos familiares para poder demandar y poder subsistir. Apenas pueden hacer nada contra estos inquiocupas que reclaman justicia gratuita y que se benefician de una ley injusta que les permite interponer gratis recurso tras recurso hasta que recurren a la declaración de vulnerabilidad. Una declaración que acaba por arruinar al propietario que se ve sin blanca, angustiado, herido y convertido en un vulnerable real. Pero a ustedes todo esto les da igual, porque como la inquiocupación no es un delito tipificado, no hay cifras oficiales que den cuenta de la magnitud del problema. Ya les doy yo las cifras que me ha facilitado la plataforma de afectados por la ocupación y la inquiocupación. A día de hoy, 80.000 casos y mañana serán más. 80.000 casos alentados por la inutilidad y la ineficacia de los poderes públicos, que en los últimos 3 años, tras la llegada de la pandemia, no ha dejado más que crecer por sus leyes incompetentes que no han sabido o no han querido distinguir entre la desesperación y la cara dura. El famoso escudo social no son ustedes, son los propietarios de esas viviendas a quienes el Estado, con decretazos paridos por un gobierno de ocupas del poder, les ha expropiado de facto sus viviendas. Y hay un tercer efecto en todo este fenómeno que ustedes no han querido detener: las mafias de la ocupación. Mafias que extorsionan a propietarios, que explotan a personas vulnerables vendiéndoles contratos falsos. Las mafias no solo causan dolor y muerte en el Mediterráneo, sino pobreza e inseguridad en nuestros barrios. La ocupación degrada, divide, enfrente y hace insoportable la convivencia vecinal. Nada extraño cuando los grupos que la apoyan hoy tienen, por desgracia, para España representación parlamentaria. Podemos, Esquerra, Más País, Compromís y demás amigos del esfuerzo ajeno, en concurso ideal con lo peor de nuestra sociedad, que es el brazo político de una banda terrorista. Y ellos son los que le marcan el paso a Sánchez. ¿Quieren una prueba? El pasado mes de septiembre, cuando todavía pululaba entre estos escaños el Tito Berni, el portavoz del Grupo Socialista, nada menos que expresidente del Congreso y exlehendakari Patxi López, presentó una enmienda antiocupa a la ley de enjuiciamiento criminal.
pero al toque de silbato de Podemos obedece y recula. Señorías, si nada lo remedia, pasado mañana esta Cámara aprobará una nueva ley de vivienda innecesaria que bendecirá la ocupación como método para acceder a una vivienda. Los diputados del PSOE, como tantas otras veces, darán al botoncito y luego aplaudirán una iniciativa de golpistas y otros amigos del mal, sin saber de verdad qué es lo que aplauden. Su ignorancia o su mala fe son indispensables para el plan de desconstrucción de España y de los españoles. Señorías, el Grupo Parlamentario Vox les pide su colaboración para proteger a los españoles. Si no defendemos el orden y la ley, como es nuestra obligación, volveremos a ver cómo se pisotea la dignidad de esta Cámara. Muchas gracias. Gracias.